Sí, porque usted no sabe, pero sus hijos cuando van a la escuela, ahí tienen unas clases que les matan la fe. En lo que usted está viendo, muy interesada en lo que Laura Bozo está diciendo en el televisor. Y usted está diciendo, total, el pastor que lo enderece. Discúlpenme, es su responsabilidad, no es mía. Si va a llegar a Cristo, pues usted se lo tiene que presentar. Dios aún sana, por supuesto, pero la respuesta a la oración y no a través de las manos de algún supuesto sanador, es lo que ellos creen. Ya que se recibió el Espíritu Santo en la regeneración. Ya tenemos el video por ahí. ¿Tú crees que ya pueda correr un poco? Porque se lo quiero comprobar con un video. O sea, no se tenemos solamente una palabra así. Ay, usted entra a internet, muchos de ustedes dicen, pues total, no voy el domingo a la iglesia, total, ofrendo enlace. O sea, tírame el pecho, Señor, encima, por amor de Dios. Le estoy guardando mi diezmo al evangelista que va a llegar aquí a predicar. Se para uno con el evangelista. Evangelista, aquí está, yo estaba guardando este dinero para usted. Y el evangelista dice, preste para acá. En vez de que la gente en esta diga, oye, no, ¿sabes qué? Dáselo a tu pastor y que tu pastor diga qué va a hacer con ese dinero. Porque quien está pastoreando, ¿quién es? Él. Pero como somos bien mañosos y como somos bien colmilludos, no estoy hablando de los nuevecitos, no estoy hablando de los recién llegados a la iglesia, no. Estoy hablando ya de los colmilludos, de esos que ya están bien amañadotes, que ya toman la gracia de Dios como la libertad para irse a fornicar y adulterar y a chupar el fin de semana. Esos que llegan cruz a la iglesia, esos que tienen una doble moral, 3 mujeres, que roban en el trabajo, que atracan a la caja grande. Esos que andan haciendo groserías allá afuera en el alto, con el claxon. Ay, les hablo a esos. A los hermanos en Cristo. A los ya pasados. ¿Crees que pegue? Vamos a ver si se sincera. Quiero hablar sobre el ministerio del Espíritu Santo, principalmente el bautismo por el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12 dice del versículo 4 al 7 que hay diversidad de dones. O sea, los dones son como los regalos que Dios nos da a cada uno de nosotros, que estamos colaborando con Dios para construir, para edificar la iglesia. Explicado físicamente, en este edificio hay yeseros, tablarroqueros, electricistas, carpinteros, plomeros, albañiles, y todos tienen diferentes funciones. El carpintero no puede competir contra el plomero contra el electricista contra el tablarroquero. ¿Por qué? Porque cada quien tiene diferentes funciones y no pueden más que en unidad juntarse todos ellos y levantar un edificio bajo el cual nos encontramos. Exactamente es la iglesia de Dios. Unos hablan lenguas, otros tienen este don, otros de presidir, otros de la música, pero no hay ningún cristiano que no tenga dones. Así que uno de los errores más grandes en que la iglesia de Corinto cayó fue en comenzar a competir. Y es increíble que el don durante el cual los últimos 25 años aquí en el mundo en que nos encontramos se ha tratado de competir, es el don de lenguas. Y surgió una polaridad tremenda en el cristianismo de que, pues si tú no hablas lengua no tienes al Espíritu Santo, y la evidencia del bautismo por el Espíritu Santo es hablar en lenguas, y se llevó esto a un extremo tan grande que se acabó aceptando ya como una verdad. Yo les decía ayer a un grupo de pastores, la iglesia cristiana evangélica está a punto de convertirse igual en el error y en la trampa en la que se convirtió la iglesia romana.
que de repente comenzaron a introducir 36 herejías al cristianismo, se acabaron aceptando como la verdad y se formó y se estableció una religión. Que cuando una persona que asiste a esta religión o a cualquier religión consulta la Biblia, lo primero que va a descubrir es que lo que le están enseñando no se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y la religión, te dice, es una tradición. Bueno, pues es lo mismo, nos quejamos de otras religiones y es lo que está pasando en el mundo cristiano. Estamos aceptando ya, porque ya se aceptó como una tradición, cosas que no tienen su origen en la palabra de Dios. Dice la Biblia que también hay diversidad de ministerios. Estos ministerios son 5, los explica Efesios 4:11, apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Y no todos somos apóstoles. Vivimos una época de apostolitis, donde por todos lados que estoy viajando, me encuentro ya que le presento al apóstol fulano de tal, al apóstol fulano de tal. Y una vez que me entrevistaron en Ecuador hace 1 mes y medio que estuve con mi esposa en los estudios de televisión Enlace, eran como 85 pastores, me preguntaron que qué pensaba yo acerca de lo que está pasando con tantos apóstoles y tantos profetas que están abundando a nuestro alrededor, y yo les contesté: a mi entender de la palabra de Dios, un apóstol no se hace antes de 20, 30 años de ministerio. Así que no me digan que... Escuche. Sí, escuche. A mi entender, o sea, él está dando su punto de vista. Yo soy un maestro respetado. Él es de la línea de Chuy Olivares. Perdón. Chuy Olivares. Me persino porque muchos de aquí son devotos de Chuy Olivares. Pero Chuy Olivares es un cesacionista. Él no cree en las manifestaciones del Espíritu Santo. Tampoco él, Armando Alducin. Entonces él acaba de decir, él nos va a dar su punto de vista, pero él no nos va a enseñar con la Biblia. Sigue. Tienes 10 años de cristiano o de pastor y ya eres apóstol. Porque un apóstol es una persona que antes que nada tiene que traer 20, 30 años de su vida atrás de ministerio, de integridad, de conocimiento, de predicación de la palabra de Dios. O sea, Pedro venía de 20 años, 30 años De venir caminando con Jesús, el apóstol Pedro. Él nos está dando su punto de vista, el maestro nos está dando su punto de vista. Vamos. Así que de la noche a la mañana no se puede nombrar a nadie apóstol. Y un apóstol es un hombre, dice la Biblia, que recorre las tierras, que funda iglesias, que funda un grande ministerio, que funda una grande organización, porque la palabra apóstol significa enviado a una misión especial. Lo peligroso de lo que estamos escuchando es que eso último que acaba de decir es cierto. Un verdadero apóstol tiene señales, milagros, funda iglesias y está pastoreando otro tipo de otras gentes. Entonces fíjese cómo dice San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona dice que el verdadero engaño viene envuelto en verdad. O sea, lo que él está hablando es verdadero ahorita, pero lo que dijo anteriormente, eso no es bíblico. Vamos. Y lo mismo con los profetas. Hace 2 días me llegaron 2 libros a mi casa, a la casa de ustedes, firmados, fulano de tal, profeta de Dios. Asústame, Malaquías. O sea, ya firman así, ¿verdad? Apóstol de fulano de tal, profeta fulano de tal. Y vamos a ver nosotros en esta tarde, no vamos a tratar de cubrir todo, pero también hay diferentes operaciones. Versículo 6, la palabra operación significa energía. O sea, el Espíritu Santo opera de diferentes maneras, de diferentes formas de energía. Y dice el versículo 7, a uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra provecho en el griego significa... Regresa al PowerPoint y búscame otro de YouTube. Y es que es bien interesante escuchar esto. Estos tipos, quiero que sepa una cosa, quiero darle mi postura bíblica. Le voy a dar mi postura como pastor.
Yo pienso honestamente lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que él es del diablo? No. Lo que la Biblia dice es que habemos un cuerpo con diferentes miembros. Y él, aunque sea un cesacionista y no crea en eso, por eso él no es del diablo. Yo creo que él es una parte del cuerpo. Pero él debe creer que los que hablamos lenguas también somos parte de otro cuerpo, parte del cuerpo, de otro lado. Porque si algo ha venido a romper a la iglesia cristiana es que hemos visto más nuestras diferencias que lo que nos puede unir. Porque tú vas a una iglesia y allá danzan, allá no danzan, allá batería, allá no batería, allá guitarra, aquí gritan, aquí chillan. Pero es un cuerpo en Cristo. Y caemos en el error cuando nosotros comenzamos a juzgar o a criticar y a decir que es del diablo la persona y comenzamos a descalificar. Así que él, aunque no crea, aunque tenga él una predicación muy buena sobre el divorcio, porque está divorciado, tiene que justificarlo de alguna manera, y aunque él sea un maestro de seminario y él tenga un seminario bíblico y dé clases en seminario y él esté creando su propia gente y mandando a la calle pastores y mandando a la sierra pastores que no creen en el Espíritu Santo, él es mi hermano en Cristo. Hace unos días estuve dando clases en un seminario y estaba yo dando clases en un seminario y el Espíritu Santo me movió en un seminario sensacionista. Imagínense, ay, ¿por qué me invita yo por el amor de Dios? Sí, y tú ponte de pie porque tienes un dolor de cabeza y yo te vas a andar ahorita. Y todos volteando así diciendo, ¿a poco ven para acá, muere, fuera? Y el chico empieza a llorar. Uno de pronto se para y se sale y me solta la puerta y yo, de lo que te pierdes. No hay nada más hermoso que el Espíritu Santo, me cae. Pero él se tuvo que salir porque no pudo soportar. Vamos a ir rápidamente, vamos a caminar. Estamos estudiando la Biblia. Estamos poniendo una introducción para entrar en los versículos. Vamos, pónmelo, Ricky. Vamos, vas. Ya di el concepto de la palabra cesación, ¿ok? Ok, dale, vas. Ok, 1. No ocurren desde los tiempos de los apóstoles, dale. La primera prueba del cesacionismo, o sea, la terminación de los dones de revelación y de señales, es que las sanaciones y prodigios solo pueden ser hechos por los apóstoles, y que estas eran señales especiales que le autentificaban como apóstoles. 2. En 2 carta de los Corintios, Pablo dice: con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Esto es lo que ellos creen. Hubo algunas personas en la iglesia de Corinto que desafiaron la validez del apóstol Pablo para defenderse, pero para defenderse Pablo les pide que miren su don de sanidad y de otras señales milagrosas. Entonces, los apóstoles genuinos no son aquellos que solamente son enviados. Un apóstol, según la Biblia, es aquel que es enviado y es aquel que tiene señales y prodigios. Eso es un apóstol. Y aquí lo hemos estudiado. Si usted no llega a la escuela dominical, pues entonces párese más temprano. Vamos, otro. Respondamos. Y Esteban en Hechos 6, vamos a Hechos 6, habla su Biblia en Hechos 6. Habla su Biblia en Hechos 6. ¿Quién? A ver, alguien recuérdeme cuál era el papel que Esteban hacía en la iglesia. Fuerte. ¿Qué era lo que Esteban hacía en la iglesia? Fuerte. Servía las mesas, era el mesero de los apóstoles. Era el que ponía la mesa, los manteles y hacía el talento. Y la Biblia claramente dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y Felipe, el evangelista, Hechos 8:6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que él hacía. Estoy hablando de Felipe. Él no era un apóstol. No existe el apóstol Felipe. No existe el apóstol Esteban. Vamos. Hechos 8:7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces
y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hechos 8:8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Cámbiale. Vamos otro. ¿Cómo ven? Con la purita Biblia, ¿cómo que no se puede? No solamente los apóstoles lo hicieron, sino que lo hicieron gente común y corriente, también lo hicieron ellos. Fuerte. En Marcos 16:15, Sí. dice Jesús: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, y si tuvieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No estaba diciendo únicamente un que creyere en él. Otro versículo bíblico. Estoy hablando de la postura de estos hombres. O sea, estamos dando doctrina ahorita. Esto es doctrina. Y usted tiene que estar bien enterado de lo que está pasando. Como pastor, mi obligación es venírselo a decir a usted. Yo salí de una secta. ¿Usted sabe eso? Yo salí de una secta que se llamaba El Camino Crucificado. IMEC, la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo. Donde la pastora decía que ella era la esposa de Cristo y que ella iba a entregar a la iglesia como la esposa de Jesús. Y decía últimamente que cuando ella muriera, iba a ser el rapto de la iglesia. Y ella decía, esto que les voy a compartir ahorita es extra bíblico, porque yo fui pastor de ese movimiento. Es extra bíblico, esto no viene en la Biblia. Vamos a hablar de las 16 mentes que tiene el hombre. 16 mentes que tiene el hombre. Si con una no puedo, o sea, no. O sea, por el amor de Dios, mientras que no nos diga que podemos casarnos 4 veces, porque qué problema sería. Aunque muchos dirían, ¡amén! Camine. El propósito temporal de las lenguas. La segunda prueba de que el cesacionismo puede ser probado, basándose en la Biblia, los dones de señales han cesado, hace referencia al don de hablar en lenguas. La Biblia declara que Dios dio el hablar en lenguas específicamente como una señal para los judíos, es lo que ellos dicen. O sea, en ese momento los judíos tenían que oír las lenguas y ellos iban a decir, aleluya, Dios ya llegó. Eso es lo que ellos dicen. Lo cual señalaba que la era del Mesías se había llegado. Esto lo saqué de los puntos del cesacionismo. Vamos. En 1 carta de Corintios 14, 21 y 22, Pablo dice, en la ley está escrito, en otras lenguas, en otros medios hablará este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Fíjese qué interesante es esto. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que la mañana está hablando tiene que ver con esto. ¿Qué? El que yo solamente tome un versículo bíblico para hacer una doctrina. Estoy hablando de cristianos cesacionistas de este tiempo. Los hay. Hay iglesias cesacionistas. En Chalco hay. En Temamatla los hay. Son nuestros hermanos. Pero no tienen al Espíritu Santo. Yo te voy a ir a ese punto. Dice de esta manera, que es una señal solamente para los judíos. En otras palabras, el don de hablar en lenguas fue una prueba milagrosa para los judíos que se resistían a creer en Cristo, de que una nueva era y orden en la iglesia había llegado. El don no fue para el beneficio de los judíos que habían creído, sino que fue una advertencia y una promesa para aquellos que no creían. No era una señal de advertencia para los gentiles, sino para los judíos, es lo que ellos dicen. Cámbiale. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cámbiale. Ahí viene un poco de griego, lo que es la palabra carisma. Es un don, es una dádiva, es una concesión, es una calificación, es una facultad milagrosa. ¿Qué significa eso? Que el don te es dado, o sea, el don te es dado, es un regalo. El bautismo en las lenguas es un regalo, es un don. No te es quitado. No te es quitado. Que tú lo apagues y que tú no lo practiques. Y como lo hemos visto hace 3 o 4 cultos, el pleroma de Dios, que tú no estés llenándote constantemente, ese es otro problema que tú tienes por tu falta de comunión con Dios. Pero de que esto no se quita, no se quita. Es un don.
Por eso estoy poniendo ese versículo yo. Es un don. Cámbiale. Es un sello. No le quites eso. Eso tiene que ver con un sello. ¿Qué significa el sello? Que cuando tú llegas a Cristo, lo primero que pasa es que el Espíritu Santo penetra en ti. Y entonces tú eres sellado con el Espíritu Santo. Tú eres sellado con el Espíritu Santo. Esto se llama lo que la Biblia dice que es la regeneración. Esto es la regeneración, el nuevo nacimiento, para que me entiendas. Perteneces a Cristo. Pero la otra cosa es el poder. Y eso es cuando viene el bautismo en el Espíritu Santo, el fuego. Y ese fuego consume todo lo que hay en tu interior. Y te llena de convicción. Y hablas lenguas. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dunamis. Y entonces la gente es cuando la gente desata los dones que le fueron dados. Son dos cosas completamente diferentes de las que estoy hablando. Pero ellos dicen que no se necesita la evidencia de las lenguas. ¿Por qué? Porque ya tenemos al Espíritu Santo. Y tienen razón. Tienes al Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando recibiste a Jesús. Pero otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Son dos cosas completamente diferentes. Disculpen la clase. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Otro versículo más para comprobar lo que los cesacionistas dicen que no es cierto. Muy bien, María. Vamos, cámbiale. Mi pregunta es esta. Aquí estoy respondiendo yo como pastor. Y el caso de Cornelio, los judíos no creían que el evangelio pudiera pertenecer también a los gentiles. ¿Se acuerdan de Cornelio? Bueno, apóstol Pedro se mete a la casa de Cornelio y les comienza a predicar. Y a estos que no eran judíos les cae el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas a los no judíos. Y Pedro se queda. ¿Cómo estos incircuncisos, hijos de Satanás, bastardos? Y el Espíritu Santo dice: cálmate, que aquellos no me quisieron, ahora me les vengo a meter a estos. Y los gentiles, nosotros recibimos las lenguas como evidencia de que el Espíritu Santo está ardiendo en nosotros. Yo no sé cómo usted me hicieron los ojos. Pero cuando tiene la broncota, ¡Patón! ¡Descuélguese desde allá hasta acá! Dijo: no manches, o sea, también tengo una vida, o sea, es la hora de la comida y mis hijos me necesitan también aquí. ¿Y quieres que vaya yo porque te estabas durmiendo en el culto? No manches, dijo. O sea, con 5 pesos solucionas tu problema. ¿Por qué 5 pesos? Pues cómprate un cuaderno y una pluma y vete bien desayunado y mira, solucionas tu bronca y todo. Pastor, no todo. Vamos a comer, mi amor. Tiene un problema de doctrina el hermano que nunca llega y cuando viene se está durmiendo. O sea, no. Ole. Otro tanto sucedió en los Efesios, que ni habían oído hablar del Espíritu Santo. Eso pasó en Efesios, fíjense qué interesante. Vamos ahí. La señal de las lenguas se dio para confirmar que habían recibido el Espíritu Santo. Sigamos caminando. Esa es la evidencia inicial, las lenguas. Las lenguas son la evidencia inicial. Vamos a Hechos 2. Abra su Biblia en Hechos 2. Vamos ahí a los Hechos. Hechos. Y voy a corroborar lo que el hermano Juan dijo. Hechos 2. Hechos 1:4. Vamos al 1:4. ¿Está conmigo del 1:4? Amén. ¿Trajo Biblia? Amén. Ya lo voy a dejar ir. Yo sé que ya está durmiéndose, pero ahí voy.
Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Les está hablando a los apóstoles. En el 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. O sea, me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria hasta el último de la tierra. Y entonces Jesús fue alzado, diciendo esto fue levantado. Vaya conmigo a Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué? Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué? Fueron pleró. No habla de que fueron regenerados. No fueron regenerados, fueron llenos. El griego es pleró. Fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos, se lo he explicado. Fueron totalmente llenos, así llenos hasta el tope, llenos. Y empezaron a hablar lenguas. ¿Por qué tenían que hablar lenguas? Porque Dios les había dado un encargo. ¿Cuál encargo? Vayan y prediquen el Evangelio y hagan las señales, el pleró, hagan las señales que el dunamis, que el Espíritu Santo les va a dar poder para hacer, les va a dar poder para predicar, les va a dar poder para llevar mi palabra. Y aunque los escupan, y aunque les digan, y aunque los critiquen, y aunque les digan que son unos santurrones, y aunque les digan que ya no los quieren, y aunque les digan que son hermanos, y les hagan burla de que son chillones, no importa. El Espíritu Santo los va a convencer a ustedes de que ustedes tienen ese poder y no se van a echar para atrás. Tendrán el poder y la autoridad para orar por ellos, echar fuera demonios, sanarán, hablarán otras lenguas. Eso es lo que la Biblia estaba diciendo. Cámbiale. Eso es interesante, porque estamos hablando de una persona que es pública. Armando Alducin es esta persona. Chuy Olivares, John MacArthur, John Piper, Wilkerson, ¿cómo se llama este? David Wilkerson, que ya falleció. Tú deberías entrar a ver a YouTube lo que piensa MacArthur de las mujeres. Es más, MacArthur dice que no debe haber pastoras, que las mujeres no pueden predicar. Y son cristianos que están influenciando a nuestras generaciones. Vamos rápidamente, antes de que vean cargas. La tercera prueba de la sensación del don, de la revelación y de señales que está en el Nuevo Testamento. No existen instrucciones para el nombramiento de apóstoles, profetas, sanadores o de ningún tipo de oficio. Vamos a ir. Vamos, camina, vamos a brincar eso, dale. ¿De dónde surge esto? Ellos dicen que desobedecemos el patrón de Dios si llevamos a cabo nombramientos en la iglesia que no han sido prescritos o mandados. ¿Qué significa esto? Que no existen apóstoles y tampoco existen pastores, ni existen, por ejemplo, misioneros. ¿Usted ha visto en la Biblia la palabra misionero? Sin embargo, todos somos misioneros, porque todos tenemos la gran comisión que cumplir. ¿Eso qué significa? Que vamos a llevar la palabra a cualquier lugar. Todos somos misioneros. Dile al lado, tú eres misionero. Tú eres misionero. Vas a salir de tu casa para llevar la palabra. Tú eres misionero. Así que usted está en una iglesia, en una buena iglesia, donde aquí los pastores somos unos grandes trampolines para aventarlo donde Dios lo quiera llevar a usted. A la India, a Turquía, a España, donde usted vaya, váyase a predicar. No lo queremos aquí lleno de lama, así en su casa ya lleno de lama, bien cristiano usted, ¿no? Ya lleno de lama, pero no puedo ganar a mi vecino. ¿Por qué no puedo ganar a mi vecino? Porque escucha cómo le grita a mi mujer. Porque tengo cara de que no, tengo pocos amigos.
Cámbiale. Sale, vamos, otro. Otro, 5. La revelación ha sido completada. Por lo tanto, no existen profetas. ¿Por qué? Porque dicen que los profetas cuando hablan están dando revelación. Entonces, como la revelación ya fue completada, como la Biblia ya fue cerrado el canon, por tanto no existen profetas. No puede haber nuevas revelaciones después del tiempo de los apóstoles. Ya hemos señalado que en Juan 14:26 y en Juan 16:13 el Señor Jesucristo les dice 2 veces a sus discípulos que el Espíritu Santo cuando venga los guiará a toda verdad. Vamos, los apóstoles serían los autores de los libros del Nuevo Testamento y quienes autentificarían los